días, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Desde luego que en los días anteriores nuestro país ha estado muy centrado por la relación tan indisoluble de narcotráfico y política en la captura, entrega, secuestro del Mayo Zambada y su acompañante, el hijo del Chapo, pero también es cierto que este año, el año 2024, todo completito es un tsunami de elecciones. En realidad hemos tenido apenas las más relevantes, es cierto, la mexicana entre ellas, donde claro está puesta mucho el foco de la atención, especialmente en América del Norte, y también, desde luego, cómo se va a hacer la distribución del poder político, porque de allí va a resultar sí o no se hace de nueva cuenta el ensayo, experimento de cuajar otra vez un régimen de Estado. Todo eso dependerá, como sabemos, de las próximas semanas, de las decisiones judiciales y también de que, reitero, se ponga en práctica ese diseño de pasar de la práctica efectiva de la competencia política a construir con sus matices, como lo entiende el López Obradorismo, su propia versión de régimen de partido de Estado. Y se supone que eso, desde luego, va a contracorriente de lo que los partidos y los candidatos deberían, en una democracia liberal, la que está limitada por una constitución, elaborar propuestas, proyectos de gobierno, explicarle a la sociedad en cada campaña la forma en que positivamente impactarían en el bienestar de cada sociedad. Eso pensaríamos que le impone a los vencedores de una elección el imperativo de la responsabilidad de la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados positivamente por los propios electores para continuar su carrera política, que desde luego se supone es también un incentivo con base en el resultado de cada gestión, ya parlamentaria o ya gubernativa, tendrían o no el respaldo nuevamente de los electores. Pero desde luego nuestra realidad, los vientos de cambio que corren tan traumatizados para muchas sociedades demuestran que las elecciones no necesariamente obligan a un gobernante, a un representante, a un buen desempeño. Y desde luego que tampoco se apeguen a la voluntad popular, lo cual ya de suyo es grave. Y es claro que también la sociedad carece de una serie de elementos, de informes, digamos, indispensables para hacer una evaluación de una gestión gubernamental, que en el último caso a los representantes le importaría poco, porque la amenaza de que no vuelvan a votar por ellos mediante una reelección o nuevo cargo público está en la mesa. Y en este tsunami de elecciones también hemos visto que la próxima aduana que viviremos, la más interesante quizá por nuestra propia sociedad de un país de la América del Norte para Estados Unidos y para México, significa la próxima elección de la Casa Blanca, el supermartes en noviembre próximo, y eso ha generado desde luego ya una emergencia en un proceso electoral que se antojaba marcado por la decadencia de dos octogenarios. Y sin embargo hoy el escenario político ha variado con la presencia, algunos dicen momentáneo, no lo veremos en las próximas semanas, los próximos menos de 100 días, de la vicepresidenta estadounidense, donde ya la ponen en una encuesta en una posibilidad de estar ya por encima de su oponente por su perfil, digamos, pragmático y también por el propio financiamiento que tienen en cuanto a que los donantes tienen un mayor significado para sus campañas. Sin duda será una competencia marcada por el espectáculo, no será un voto de convicción, como llamamos en la ciencia política, es decir, que esté marcada por las ideas, las razones, los argumentos, sino la polarización entre la propia sociedad estadounidense, en parte también la propia gestión de Trump ha contribuido a ello, y la candidata demócrata pues tendrá que oficializarse primero, en agosto próximo. Ya hay un viraje porque la retórica, reitero, no es más la decadencia de dos personajes en el mundo de la política, sino la energía y un dinamismo que pretende refrescar justamente no solo a los demócratas, sino a todo el escenario político. Es un escenario donde el espectáculo de una campaña electoral presidencial podría plantear, veámoslo así, una sorpresa para su propia élite política. Será también muy probablemente una campaña más semejante
a una pelea callejera, signo de los tiempos y también por el perfil sin duda del candidato republicano. Del otro lado, desde luego, hay una oponente que marca un contraste evidente y también muy atractivo para el público, más allá de las dos propuestas y de la polarización. Una mujer abogada, negra, con elocuencia notable, puede ser una carta muy rentable ante un escenario en que la reelección de Trump plantea una seria amenaza a la democracia liberal, no solo de su país, sino sin duda México sería uno de los países, de los primeros países damnificados por esa decisión, dada nuestra relación interdependiente, como la ha llamado de manera más concreta el embajador Ken Salazar, le ha llamado una relación para siempre. En una visita, por cierto, reciente a Cuernavaca planteó ese aforismo. Y desde luego en el mismo tsunami de las elecciones tenemos la jornada más reciente que ocurrió en Sudamérica, en particular en Venezuela, donde es una fecha, julio 28, en donde la sociedad de ese país ha dado una lección alrededor del mundo de cambio político según todas, no solo las encuestas en el día, sino sobre todo las actas que ha presentado la dirigencia opositora, que por cierto para hoy martes ha planteado y ha llamado a una serie de asambleas populares que hay que ver simplemente el espíritu de Rousseau, que plantea que con las asambleas populares es cuando regresa la voluntad a la sociedad, porque el gobierno, dirá Rousseau, ha traicionado el perfil y sobre todo el sentir de gobernar para todos. En ese sentido me parece que es una victoria consolidada que falta que hagan valer, en el sentido de que una facción de la élite militar pueda hacerlo posible y también que pueda cuajar a lo largo de muchos días. De todos modos, el chavismo sin Chávez está al frente de una estrategia para cuajar una vez más una idea del fraude electoral más remasterizado, que suponga su persistencia. Hay una insurrección de la conciencia ciudadana para la defensa de su voto. Es verdad, hay que preguntarnos también qué hará en este proceso la Casa Blanca, pero al final del día, Teodoro, me parece lo relevante de todas las elecciones que veremos en 2024, estas tres en particular. Reitero, lo relevante no es la legalidad, porque eso tiene que ver con que los procedimientos se respeten, que haya voto auténtico, libertad de prensa, libertad de expresión y un largo etcétera. Lo más importante es recordar que la legitimidad siempre la da el que pierde.